Mucho que decir sobre el tema de la justicia. Recordemos que el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, le ha minimizado los cuestionamientos y pese a ello ha emprendido este nuevo concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y el pasado 31 de julio, de hecho, ya oficializó el inicio de este concurso para la selección y designación de 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia como parte de una renovación del organismo. No obstante, al ser este organismo el que lidera este proceso de selección, se han generado dudas por todo lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas, por esta situación, además de los vocales de la Judicatura que están, procesados, investigados por presunto tráfico de influencias. Y bueno, ante ello, el presidente de la Judicatura ha minimizado todo. Sin embargo, hay preocupación y, por ejemplo, Marcelo Espinel, a quien vamos a saludar enseguida, ponen un tuit: sin justicia accesible e independiente no podemos hablar de democracia. La renovación de la Corte Nacional a cargo de la Judicatura está en riesgo. El proceso debe suspenderse hasta que sus integrantes resuelvan sus líos con la justicia o den un paso al costado. Eso es difícil que lo hagan, pero en realidad sí es preocupante, porque no es nada más y nada menos que la Corte Nacional de Justicia. Gracias a Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta preocupación que existe en torno a la justicia ecuatoriana? Marcelo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, le escuchamos. Verónica, muy buenos días, un cordial y atento saludo a tu audiencia. Pues sí, las preocupaciones que tenemos sobre el concurso realmente son grandes en razón de que tenemos una institución altamente cuestionada. ¿Cómo es posible que la institución que está a cargo de administrar el sector justicia en Ecuador tenga líos precisamente con la justicia? Claro. Que gran parte de sus miembros estén siendo actualmente procesados por delitos como por ejemplo el tráfico de influencias, que estén siendo investigados por la Fiscalía por un supuesto lavado de activos, y que sea esta institución la que actualmente esté impulsando el proceso de designación de la Corte Ordinaria más importante del país, la Corte Nacional de Justicia, es algo que tiene que ser observado por los distintos sectores. Como bien dijiste, probablemente no den un paso al costado, pero ojalá, por el bien de la institución, se suspenda el proceso. Y en ese tema, ¿qué podemos esperar de ese concurso para elegir a los jueces de la Corte Nacional? Porque sí, la justicia, la judicatura específicamente está cuestionada. Hay muchas entidades como la misma Corte Nacional, que al menos su presidente le ha quitado el respaldo, ¿no?, a la judicatura, ha dicho que no le representa. Lo propio ha hecho la fiscal, el Estado, en fin, ante esa situación, ¿tendría que pararse ese concurso? ¿Cómo funciona? Bueno, primero hay que mencionar que es una obligación legal la realización del concurso. De hecho, se convocó de manera tardía. Este concurso tenía que haber sido convocado a inicios de año, se lo hizo alrededor de la mitad del año 2023. Incluso el concurso no va a llenar todas las vacantes que existen dentro de la Corte Nacional de Justicia. Se pretende llenar 7 vacantes cuando realmente el número es mayor. Y adicionalmente, pues no se está pensando en aquellos jueces y conjueces temporales que desafortunadamente están en funciones en razón de que no se ha designado a los reemplazos definitivos. Dicho esto, pues el concurso está en su etapa inicial. Se mantienen 201 postulantes. Se espera que culmine en marzo aproximadamente del año 2024. Pues son necesarias las fases, en este caso del concurso, como la evaluación de los méritos, la realización de las pruebas para poder culminar con la fase de oposición, así como también hay 2 aspectos que nos llaman la atención, y es la realización de pruebas de confianza, así como también una evaluación psicológica. Y estas pruebas de confianza como la evaluación psicológica, duda que son parámetros subjetivos de evaluación que en el caso de no ser del todo transparentes podría ser una ventana a la corrupción a través del direccionamiento en la designación de estos cargos.
Amigos, a las 7:27 conversamos con Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Marcelo, estamos con problemas en la comunicación, con la conexión a internet, entonces le vamos a pedir que apague su cámara para tener una comunicación más fluida, al menos para nuestros amigos oyentes. Ahora, si es que es así, entonces, ¿qué se puede esperar de la justicia? Porque, bueno, la situación es crítica mientras se dan estos procesamientos penales de los vocales de la Judicatura. Lo único que queda es eso, porque la Asamblea Nacional, hasta que, bueno, sesione, hasta que pueda sesionarse conforme y demás, y no sabemos si es que va a estar en su agenda fiscalizar a la Judicatura, pero ¿qué vía se tiene para resolver esta situación en la que está inmersa el Consejo de la Judicatura? Pues tú mencionas claramente la situación, Verónica, y es el hecho de que sin Asamblea Nacional difícilmente se puede emprender un proceso de enjuiciamiento político. Hay que recordar que la anterior Asamblea Nacional ya había iniciado un enjuiciamiento político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura. Entonces, estaríamos frente a dos escenarios. Que en el caso de que la Asamblea Nacional se posesione ya en el próximo mes de noviembre, puedan retomar el juicio político que quedó pendiente o en su defecto se plantea un nuevo enjuiciamiento político en contra de los actuales miembros del Consejo de la Judicatura. Yo creo que incluso esta situación pone en evidencia la importancia del control político que puede ejercer la función legislativa hacia otras instituciones del Estado. Más allá de los afectos o desafectos que podemos tener con la Asamblea Nacional, podemos evidenciar que el control político es necesario de cara a garantizar institucionalidad. El proceso no está siendo bien llevado. Existen dudas por parte de distintos sectores al respecto de lo que pueda hacer el Consejo de la Judicatura. Y en este caso, pues, creo que es importante, más allá de tal vez el poco optimismo que tengamos frente al tema, que ojalá aquellos consejeros de la Judicatura que están siendo cuestionados den un paso al costado por el bien de la institución, por el bien del país, y que de esta manera los ecuatorianos tengamos jueces de Corte Nacional designados de una forma transparente, eficiente, pero sobre todo objetiva. Muy importante, estamos con Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y bueno, estamos desde el lado de Marcelo, voces de preocupación respecto a lo que está pasando con la justicia ecuatoriana y respecto específicamente al concurso de renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, ya que está a cargo de la Judicatura, y pues la Judicatura vemos los problemas que tiene con la misma justicia, como bien lo ha apuntado Marcelo. Ahora hay otro tema, ya que tomamos la Asamblea Nacional, el Legislativo, que bueno, fue disuelto. Ahora vamos a tener una nueva asamblea que va a durar poco menos de 18 meses. Y bueno, ya hemos visto más o menos cómo se ha ido configurando los escaños, y tenemos, bueno, dos movimientos, Correísmo y el movimiento Construye, que tendrán las bancadas más grandes de la asamblea. Con esa configuración, Marcelo, ¿qué podemos esperar de este nuevo legislativo? ¿Se repetirán las mismas prácticas cuestionadas de la anterior asamblea que fue disuelta? Bueno, quiero ser optimista en ese sentido, Verónica, y esperar que la Asamblea Nacional no juegue un papel tan bochornoso como el que jugó la Asamblea Nacional disuelta. En ese sentido, pues yo creo que tenemos que observar que, por ejemplo, tenemos en el caso de la Revolución Ciudadana 2 legisladores más que los obtenidos para el 2021-2023, pero también esta segunda minoría que bien señalas, que es la del movimiento Construye, que desafortunadamente ya estamos viendo fraccionamientos, ¿no? 6 legisladores al menos habrían salido ya de, en este caso, la organización política Construye, y esto pues podría dar lugar a que puedan pasar hacia otra bancada política. Creo yo también que es interesante cómo, en el caso de Daniel Noboa, logra un legislador más que el número de legisladores que logró Guillermo Lasso en su momento, y que tal vez él podría generar una mayor cantidad de adeptos de cara a convertirse él en esta segunda minoría y poder tener una mayor fuerza, un mayor peso dentro de la Asamblea Nacional en el caso de ganar la presidencia. Un punto que también es importantísimo, Verónica, es que probablemente tenemos un espectro ideológico un poco distinto. ¿Y a qué me refiero con un espectro ideológico un poco distinto? El hecho de que la izquierda democrática, así como Pachacutic, ya no sean parte tan fuerte dentro de la Asamblea Nacional, hace pensar que ya no tenemos una Asamblea Nacional que está por la izquierda y de izquierda, sino que tenemos fuerte presencia de la izquierda, pero también una
fuerte presencia del centro y la centro derecha dentro de la Asamblea Nacional. De los que pueden modificar el legislativo y tal vez ya no encontrar tanta resistencia hacia el Ejecutivo. Bueno, ojalá sea así y ojalá se pueda dar una gobernabilidad al siguiente presidente de la República, sea quien ocupe el sillón de Carondelet, sea Luisa González o Daniel Noboa. Ahora, en la Asamblea igualmente se va a tener que llegar sí o sí a acuerdos, Marcelo, porque no hay ninguna bancada va a tener una mayoría. Sin duda que sí, esos acuerdos tienen que ser programáticos. ¿Y a qué me refiero con eso, Verónica? Que es una asamblea que tendrá muy poquito tiempo de trabajo, que es una asamblea nacional que tendrá menos de 1 año y medio ahora y que tendrá que enfocarse en aquellos proyectos de ley que son importantes para la ciudadanía. Temas referentes a, por ejemplo, inseguridad, empleo y que requieren de una solución urgente para los ciudadanos. En esa misma línea, pues ojalá la Asamblea Nacional se enfoque en aquellos proyectos de ley que ya han sido presentados y que se encuentran listos para votación dentro de la Asamblea Nacional y que no estén presentando nuevos proyectos de ley que pretendan aumentar el agua tibia, que pretendan regular nuevas dinámicas sociales cuando las prioridades son claras en el país. A la larga, la aprobación de un proyecto de ley recién presentado toma alrededor de 2 años. Ese tiempo no existe. Necesitamos una asamblea de consensos que piense en estas prioridades de los ecuatorianos y que a través de una agenda clara, pero sobre todo realista, avance en aquello que la Asamblea Nacional anterior dejó en deuda. Hay 2 temas que ha trascendido de lo que sería la agenda de la nueva Asamblea Nacional y, por ejemplo, el Movimiento Construye ha dicho su intención de formar una comisión ocasional para investigar justamente el asesinato de Fernando Villavicencio, su candidato, y también el correísmo, también ha dejado ver sus intenciones de ir tras la fiscal general del Estado. ¿Cómo vemos esas agendas que, algo se ha mencionado de lo que podría ser la nueva Asamblea? Bueno, yo creo que hay 2 aspectos. Creo que todas las instituciones públicas en el Estado ecuatoriano están en deuda con los ciudadanos al respecto del esclarecimiento de los hechos de Fernando Villavicencio y también de todo aquel político que fue violentado, amenazado, asesinado dentro de este proceso electoral, así como también del proceso electoral realizado en febrero de este año. Creo que es importante que las instituciones públicas den respuestas para eso. No deja de lado a la Asamblea Nacional y su facultad de constituir comisiones ocasionales. Recordemos que este tiempo, como por ejemplo, la Asamblea constituyó una comisión ocasional para esclarecer los hechos del caso Gabela y los helicópteros Blue. Asimismo, pues es importante que recordemos a la Asamblea Nacional que la fiscalización tiene que realizarse de forma responsable. No tiene que ser una fiscalización con afán de protagonismo político electoral. Y con esto me refiero a procesos de fiscalización en contra de la Fiscalía General del Estado. Si es que los asambleístas han identificado un incumplimiento de funciones por parte de la fiscal, por supuesto que se pueden realizar procesos de fiscalización, pero si es que lo que únicamente se pretende es alimentar un discurso desde la Asamblea Nacional y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de buscar inestabilidad en la Fiscalía, de buscar la destitución de la Fiscal General del Estado por mantener esta idea de la persecución en contra del correísmo, poco o nada estaremos avanzando en la institucionalidad del país. Así es, y hablando finalmente de las expectativas de esta nueva asamblea, considerando cómo estará configurada, Marcelo, y también considerando el tiempo que tendrán, qué tan optimistas podemos ser de que no nos decepcionen más de lo que ya nos ha decepcionado el legislativo. Bueno, en ese sentido yo creo que hay que apelar a la gran cantidad de cuadros nuevos que tendremos en la Asamblea Nacional. Cuadros jóvenes, cuadros frescos en la política que esperemos no sean contaminados por estas malas prácticas de estos políticos tradicionales, de los partidos tradicionales, y que más bien se busque este país de consenso, de atención prioritaria, urgente a las necesidades sociales, y que de esta forma los ecuatorianos tal vez nos sintamos mucho más identificados con la Asamblea Nacional y comprendamos la importancia que tiene dentro de la construcción de un sistema democrático.
Importante, gracias a Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hemos hablado de dos temas importantes, las preocupaciones en torno al concurso para renovar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, tomando en cuenta estas pugnas y esta situación tan cuestionada de los vocales del Consejo de la Judicatura, y también sobre la nueva Asamblea Nacional, las expectativas y bueno, lo que podría hacer en este corto tiempo. Gracias a Marcelo Espinel por estar con nosotros. Un gusto, Verónica. Saludos.